Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María en este programa de Historia de la Iglesia. Bueno, como es costumbre aquí en el programa, empezamos con un esquema de lo que vamos a ver y de lo que vemos habitualmente como esquema, pero vamos a entrar ya un poco en los temas de hoy. La primera sección, tiene 3 el programa, historia pura de la Iglesia, es Carmen Turdemontis quien la hace, la historiadora del programa, y hoy vamos a seguir con un tema que ya tocamos desde hace algunos programas y concretamente en el último, que es el genocidio de la Vendée. La enorme cantidad de mártires, la persecución religiosa. Y si hablamos de genocidio, lo comentaré luego, pero aquí hay motivos para hablar de él. En la segunda sección, que hace Carmen también, hablaremos de mártires. Seguimos con los mártires, tan importantes en la historia de la Iglesia y de la salvación. Y si el día anterior nos trajo a un mártir salesiano de la Guerra Civil Española o asesinado en esta guerra, hoy nos va a traer a otro de la misma comunidad, si no me equivoco, de salesianos. Y también, claro, pues tenemos que hacer obligadamente un comentario al llegar al tema de los mártires por el día en el que estamos, pero eso lo haremos más tarde también. La tercera y última sección, María Ornedo nos sigue trayendo la Eucaristía y sigue utilizando como apoyo, precisamente en su sección, la obra del cardenal Robert Sarah, la Eucaristía y la liturgia, en su capítulo Catecismo de la vida espiritual, que comentaremos luego si nos da tiempo, pero como digo, seguimos con Eucaristía, o sigue ella, mejor dicho, en este programa con este tema. Así que hacemos una breve pausa y empezamos la parte histórica enseguida. Comentaba que ahora Carmen nos lo va a contar, ¿no? Cómo se produjo, es solamente un exponente de cómo se hizo aquello, pero en las matanzas de la Vendée, región que recuerdo para quien no nos haya seguido y no conozca el tema, que se levanta sobre todo por una cuestión de fe, cuando los sacerdotes refractarios, los únicos a cuyas misas se podía acudir realmente, porque los juramentados lo que habían hecho era apostatar separándose de la Santa Sede y obedecer al Estado revolucionario francés. Los refractarios permanecieron allí, es lo que veíamos el último día, nos lo traía Carmen, pero esta región constituye espontáneamente un ejército que se autoproclamó siempre ejército católico y real.
y por más que quieran manipularlo, fue un levantamiento espontáneo. El gobierno de París, el gobierno republicano, el Comité de Salud Pública, Robespierre, deciden acabar con aquella rebelión y, de paso, con la población de aquellas regiones de la Vendée y próximas que se habían sublevado contra el gobierno de París. Lo que se lleva a cabo es un genocidio de manual, en el que se dan todos los requisitos, y no hay más que coger el diccionario de la Academia para ver definición de genocidio. Bueno, pues todo lo que nos dice el diccionario podemos encontrarlo en la práctica que hizo el gobierno y el ejército republicano de paso en aquella región. Las órdenes eran eliminar a la población. Thibault, uno de los generales ocupados del tema, comandante del ejército del oeste, en aquel momento revolucionario por cierto, reclama una y otra vez un decreto que le ponga a salvo de su responsabilidad si tiene que matar mujeres y niños. Tarda un poco el comité, pero finalmente le da el decreto y le dice que siga adelante porque sabe que sus intenciones son puras. Ya venía haciéndolo, o sea que lo único que quería es que le confirmaran en esa autorización. Y efectivamente el genocidio se cumplió y fueron eliminados miles de vandeanos de toda raza, de los dos sexos y de toda condición. Yo creo que de la tesis de Reynal Sesser, que hay que citar siempre obligadamente al hablar de este tema, porque nadie ha ido tan lejos en la investigación, a mí una de las partes que más me llamó la atención y más me impresionó, parece mentira, pero es una cuestión estadística, porque él va haciendo la estadística por pueblos de cómo fueron eliminando las llamadas columnas infernales que venían de París a la población de la Vendée, hombres, mujeres y niños. Y de esto nos va a hablar hoy Carmen con un ejemplo que habla mejor que todo lo que yo pueda decir sobre de qué manera se practicó en esta región, con qué falta de humanidad, con qué empeño en acabar con la población sin entrar en disquisiciones de si eran o no culpables de nada. Veremos los culpables ahora mismo qué edades tenían en algunos casos. Todos los contemporáneos reconocieron con diferente interpretación lo monstruoso de dicha represión, que exterminó de la misma manera a mujeres, niños, viejos y enfermos que a los hombres maduros. No hicieron diferencias entre unos grupos y otros. Si acaso, se registra una mayor besania con las mujeres, como ya vimos. Años más tarde, el barón Dupin, prefecto de Sèvres, escribía: «Han perecido tantas mujeres como hombres. Este rasgo solo basta para caracterizar la guerra de la Vendée». Existe un ejemplo de esta igualdad entre sexos y edades, el de la Guémodière, una parroquia que, como sabemos, pudo conservar o reconstituir sus libros parroquiales con bastante más fiabilidad que la mayoría. En 1790, la población se estimaba en 1.494 almas, registrándose 111 víctimas de la represión o la guerra. De ellas, solo 9 eran soldados, el 8% de los desaparecidos. El resto, 102 personas, fueron masacrados por la columna de Cordelier del 10 y el 17 de marzo de 1794. La primera pasada solo elimina 9 personas, una mujer y 8 hombres. En la segunda ocasión, una semana más tarde, fueron asesinadas 93. 81 personas indefensas, es decir, el 79%, fueron entregadas a los soldados. De estas, 32 son niños de menos de 15 años y 24 tienen 50 años o más. A lo que Sesser, con frío rigor académico, añade un comentario. Entre las personas se encontraban 9 madres de familia y los 8 matrimonios que prefirieron morir con sus hijos a huir sin ellos. Es decir, que empezaron la masacre por los niños. Sobran las valoraciones. El autor tenía razón. De todo el conjunto de cuadros estadísticos publicados en la Vendée-Bongé, hemos elegido los siguientes como especialmente reveladores.
los que recogen los datos relativos a ese grupo de niños, madres y padres que fueron masacrados en la Guemaudière. Sécher los situaba por columnas: madres con un niño, madres con 2 niños, así hasta llegar a 5, y parejas con un niño, con 2 o con 3. En los cuadros vemos cómo estos datos que Sécher consideraba que excedía cualquier comentario. Se llaman cuadro de la represión según la edad y el sexo de los habitantes de la Guemaudière asesinados. En este cuadro en concreto encontramos los siguientes resultados. La columna infernal de Cordelier asesinó a 3 niñas de 1 año, una de 2, 2 de 4, otra de 5 y otras 2 de 7 y 9 años respectivamente, 3 de 10 y 2 de 15. 14 niñas en total, de entre 1 año y 15 de edad. Las cifras de los niños varones son todavía peores, porque parten de los masacrados con solo 1 mes de vida, que fueron 3. Otro muere con 2 años, otros 2 con 3, 3 más con 4, 5 y 6 años, otros 2 con 7, otro con 8, 2 con 9, otros 2 con 10 y 2 más con 15, 18 en total, a partir de los que solo tenían 1 mes. Por tanto, 32 niños de ambos sexos asesinados junto con sus madres y padres. Las escenas que podemos imaginar detrás de estos números evocan las descritas en tantos informes y testimonios, incluidos en anteriores capítulos. Estas muertes solo pudieron producirse en aquellos escenarios dantescos. Un total de 102 vecinos murieron en aquellas 2 carnicerías. La franja de edad de los adultos abarca a los que tenían entre 20 y 75 años, muy equiparados efectivamente los 2 sexos, 51 mujeres y 58 hombres, 54 familias, prácticamente todas las del pueblo, perdieron a alguno de sus miembros. El cuadro correspondiente va de 1 a 6 por familia y termina con el reparto sociológico de las víctimas. La mayoría campesinos, el 77,45%, y el resto artesanos y comerciantes. Terminada por fin la represión, establecida poco después la tolerancia religiosa real con el consulado, comenzaba, sin embargo, algo más sutil que los hijos de la Revolución se resistían a dejar de lado: el adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Sécher publica, al respecto, extractos de un interesante documento de la época consular, hablando de la enseñanza como remedio de todos los males. Lo único que daría a los franceses el disfrute imperturbable de la libertad tan gloriosamente conquistada, por la Revolución naturalmente. Se debía generalizar controlándola. La enseñanza, para terminar con la ignorancia que degrada a los hombres, los embrutece, los somete vergonzosamente al doble yugo de la superstición y del despotismo, cegando a los habitantes de los campos sobre sus verdaderos intereses, les vuelve indiferentes a una revolución que les ha librado de la más dura servidumbre y que, según todos los informes, les es tan favorable que sólo ella, la ignorancia, en fin, les ha hecho tomar las armas para el restablecimiento de la tiranía y ha alumbrado la más horrible de las guerras. Esto era un cumplido ejemplo de la fraseología revolucionaria que podría resumirse, en cuanto a su contenido, en una idea clave. Para consolidar la revolución era imprescindible convencer a los campesinos vandeanos de sus beneficios, erradicando la ignorancia que supuestamente fue el instrumento principal utilizado por la superstición y el despotismo, el trono y el altar para someterlos. Bueno, insisto, el genocidio ni se ha reconocido ni creo que se reconozca. Y dada la deriva política que lleva Francia en este momento, donde ya la República, como decía Grégoire Pipin, el director del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, el año pasado, hablando de la inclusión del aborto en la Constitución francesa, lo que van es camino de convertir ya definitivamente y de modo nada encubierto, lo dice Pipin, y yo lo corroboro, convertir a la masonería en iglesia de la República. Porque si en la Constitución han introducido ya el aborto,
Esto establece una filosofía de Estado y es una filosofía materialista y por tanto atea. Así que, bueno, ya caerá este régimen y otros similares que vienen arrasando las distintas sociedades occidentales. Pero de momento esta es la situación y todavía podría empeorar. Lo veremos. Pues por hacer otra vez un paralelismo con la guerra civil, me ha parecido interesante también cómo siempre los enemigos de la religión van en contra de la educación para imponer la suya. Y es un caso que vemos en todas las persecuciones siempre y que también vemos después, porque como estamos además haciendo este paralelismo de la Vendée con la persecución religiosa de la guerra civil en España, pues ahí tenemos un paralelismo más. Siempre hay que ir en contra de los religiosos que enseñan, de la enseñanza y de todo lo que tiene que ver con ello. Y verdaderamente vemos que aquí también hay una intención clara y innegable, además, en ambos casos. Mira, en el caso de la Segunda República Española, en 1933 el Papa Pío XI publica una encíclica dedicada a España, directamente a España, que lleva por nombre, la conocemos como la Dilectissima Nobis, queridísima nuestra, donde el Papa lo que viene a decir es que una iglesia que ha sido partidaria de contemporizar con el nuevo régimen, el republicano, ya en el 33 no puede seguir haciéndolo. Se había aprobado la ley de congregaciones religiosas. ¿Qué decía esta ley? Entre otras cosas, que por supuesto cualquier orden religiosa quedaba por completo apartada de la enseñanza. Ni directamente ni por persona intermedia podía ejercerla. Esto, entre otras muchas cosas, que al final condenaban al clero a una extinción a medio plazo. Y ya con esta ley, después de haber aguantado las quemas de conventos, la expulsión de obispos, que habían tenido lugar antes de esto, desde el 31 al 33, y hay actos de hostilidad muy clara por parte del gobierno. Pero esta ley de congregaciones religiosas fue definitiva. Y, como siempre, el caballo de batalla, esto ha pasado en todas las revoluciones en las que la masonería ha tenido parte, y en las que vienen de estas también, el control de la enseñanza, le resulta fundamental, como también, citando otra encíclica, dice León XIII en Humanum Genus. Es fundamental para ellos controlar la educación, para forjar nuevas generaciones tal cual ellos las necesitan. Bueno, pues en Francia yo creo que se rompió precisamente una brecha en el sentido de hacer esto. Eliminada la Iglesia, destruida por completo o sometida al Estado. Al final ni siquiera la sometida, fue destruida incluso esa, ¿no? Vamos a formar a los franceses en una especie de religión de Estado muy curiosa que hoy en día, como dice Pipin, va camino de convertir a la propia masonería en Iglesia de la República. Y no es nada descabellado. El presidente Hollande, François Hollande, fue a rendir tributo en la sede del Gran Oriente de Francia a la masonería por todo lo que la República le debe, así lo hizo, y algo muy parecido hizo después el presidente Macron. O sea que van en esa línea y no es por casualidad que siempre tomen la misma ruta, ¿no? Bueno, pues aquí continuamos y con la Iglesia no van a poder, por más que se empeñen, o sea que el sufrimiento será enorme, el número de mártires, por supuesto, pues incalculable, los que ya han producido y los que puede que produzcan, pero no van a poder. Por lo menos tenemos que ser muy conscientes de esto. Y terminada la parte histórica, pasamos a la segunda sección del programa, que también lleva a Carmen, y seguiremos hablando también de mártires. En el programa anterior quiero recordar que hablaba de un mártir salesiano asesinado en Madrid en la Guerra Civil, y hoy va a hablarnos de otro mártir de la misma congregación. Santos en la historia de la Iglesia.
Pues seguimos hoy hablando de mártires salesianos asesinados en Estrecho, Madrid, y después del primero, del que hablamos en el programa anterior, que les recuerdo que hablamos de don Salvador Fernández Pérez, hoy vamos a seguir con ellos y vamos a contarles la historia de don Pío Conde Conde, que también fue sacerdote, salesiano y mártir. Don Pío nació el 4 de enero de 1887 en Portela, Allariz, y fue bautizado el día siguiente. Hijo de una familia patriarcal y levítica de Allariz, Orense, 2 de sus hermanos fueron salesianos, otro capellán castrense y una hermana que murió religiosa clarisa. En ambientes como el de esta familia es más fácil escuchar la llamada de Dios, como le sucedió al joven Pío. Desde su Galicia natal va a Sarriá, Barcelona. Como apuntamos el otro día en la biografía de don Salvador, esta es en el momento la casa salesiana más propicia para la formación humana y espiritual de las vocaciones. Es una obra compleja que ofrece diversos campos de trabajo salesiano. Acoge a destinatarios variados como estudiantes, artesanos, internos y externos, ideal para conocer y empezar a vivir el carisma salesiano. Aquí el joven Pío hace el noviciado y emite con fuerte convicción los votos religiosos el 3 de febrero de 1906. Se compromete así a dedicar siempre su vida a la formación humana, cultural y religiosa de los jóvenes más necesitados. Con inmensa gratitud a Dios, recibe la ordenación sacerdotal en 1914. Han sido 8 años de intensa preparación. Ahora, su misión le exigirá un trabajo más delicado y trascendental, como es la guía de almas. Don Pío se lanza con entusiasmo a ejercer la misión educativo-pastoral. Dejará huella en colegios de Valencia, Béjar, Salamanca y Vigo. Demuestra ser sacerdote dotado de gran rectitud de carácter, de ardiente celo por la salvación de las almas y de sólido espíritu religioso. Los superiores le nombran director de la Casa de Santander, pero poco tiempo desempeñó el cargo. Pasó entonces a la Casa de Vigo como encargado de la iglesia externa, y no es para descrito el celo que desplegó en el confesionario y en la dirección de almas. Una afección a la garganta movió a los superiores a destinarlo a un clima más seco. Tenía graves problemas de salud. Es entonces cuando llega a la Comunidad de Madrid, Estrecho, en el año 1933, con la encomienda de regir la recientemente inaugurada iglesia, una joya artística y monumental. Ancho campo encontró aquí en donde desplegar las grandes energías que atesoraba. Apóstol infatigable del bien, pasaba horas y horas en el confesionario. Pronto los fieles pudieron apreciar su celo pastoral y su generosa entrega al servicio de la barriada. Demostró ser un fuerte pilar de la comunidad. Pero células anticlericales dificultan su labor. Llegaron a urdir un serio atentado contra él. Con engaño, le piden que vaya a atender sacerdotalmente a una persona necesitada. En el camino, se ve rodeado de una multitud ansiosa de desahogar en él su fobia a la iglesia. Allí su vida corrió peligro. Con gran y profunda tristeza debió sentir don Pío cuando el 19 de julio de 1936, el día del asalto al colegio, tuvo que abandonar su iglesia. De camino a la comisaría del distrito, junto con la comunidad, también él sufrió maltratos por parte de una multitud enfurecida. Don Pío fue muchas veces víctima de desprecios y agresiones por parte de los milicianos. Los llevaron a la Dirección General de Seguridad y los metieron en calabozos. Les concedieron la libertad, sí, libres, pero abandonados en la calle. Don Pío llamó a la puerta de unos amigos que de momento lo acogieron. En octubre del 36 encontró refugio diplomático en la Embajada de Finlandia, pero la embajada fue también asaltada por turbas. Las personas que estaban allí fueron trasladadas a la cárcel de San Antón. El hecho de que España violentara los derechos de inmunidad de una nación extranjera
levantó gran polvareda en las cancillerías, al punto de que el gobierno se vio obligado a poner en libertad a los refugiados. Otra vez estaba en la calle. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Don Pío buscó una pensión y se instaló en ella. Los milicianos, a la caza de religiosos y sacerdotes, hacían frecuentes registros en pensiones y hostales, sabiendo que numerosos eclesiásticos y consagrados no tendrían más remedio que acudir a esos refugios privados. Así que no es extraño que fuera descubierto y detenido. De nuevo, fue llevado a la comisaría de Estrecho, de donde había partido una denuncia por su conocida labor sacerdotal en aquella barriada. Por ser mayor de 45, se le aplicó la ley de evacuación y fue conducido al refugio de evacuados. El Servicio de Evacuación de Refugiados o Republicanos Españoles, SERE, fue el primer organismo de auxilio a los republicanos exiliados a causa de la Guerra Civil Española. Eran lugares, tanto dentro como fuera de España, donde se trasladaba a niños y a veces a adultos para protegerlos de los peligros de la guerra, como los bombardeos y la violencia. Un salesiano que lo visitó le propuso un plan para escapar. Don Pío no lo aceptó. Le dijo que se ponía en manos de Dios y se despidió con un «sea lo que Dios quiera». Un guardia de asalto que trabajaba en el centro lo había conocido en Estrecho y lo delató. El 15 de marzo de 1937 fue entregado para ser juzgado por el Tribunal de Valencia. Hacia allá lo llevaron el 20 de ese mes, pero fue martirizado el mismo día durante el viaje, y se ignora el lugar y el momento en el que lo asesinaron. Seguimos hablando de mártires, pero tratándose del día en el que estamos, nada menos que mártires que están en el Evangelio, santos inocentes, que mueren precisamente por odio a la fe, en este caso por odio a Cristo y con el fin de eliminarle en su primera infancia. Así que no está de más, y cualquiera lo puede hacer, siguiendo el Evangelio del día, ver o recordar la muerte de aquellos inocentes que murieron en realidad sin ninguna culpa, porque aparte de la edad que tenían, el delito que habían cometido era que alguno de ellos podía ser precisamente el Hijo de Dios. Pues vamos a leer la lectura del Evangelio según San Mateo, que dice: cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esto realmente nos hace ver que ese odio hacia Dios y hacia su Hijo encarnado es tan antiguo como la propia historia de la Iglesia, incluso anterior, porque ya antes de fundarse nos encontramos con el ánimo de acabar nada menos que con el Verbo encarnado venido a la tierra. Así que si esto pasaba entonces, tampoco nos tiene que asombrar que haya seguido ocurriendo y que a día de hoy siga ocurriendo también. También, bueno, ya que estamos en esa fecha, también aprovecho para recordar a nuestros oyentes que estamos aún en Radio María en la campaña de Navidad y que esta emisora vive exclusivamente de donativos. Así que quienes crean que merece la pena ayudar a esta emisora para que siga emitiendo,
con el mensaje que transmite, pues que lo tengan en cuenta y que obren en consecuencia. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles de Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad. Y con esto pasamos ya a la tercera y última sección, Magisterio de la Iglesia, en la que María Ornedo sigue hablando de Eucaristía y sigue teniendo como referencia al cardenal Sara en su obra La Eucaristía y la Liturgia, Catecismo de Vida Espiritual. Eucaristía y Liturgia es el capítulo de esta obra. El Magisterio de la Iglesia. Seguimos con el cardenal Sara y la Eucaristía. Desde la antigüedad hasta nuestros días no ha existido ningún mártir, ningún obispo, ningún sacerdote ni fiel cristiano que no haya extraído su fuerza de la Eucaristía. De hecho, como dice el prefacio del Jueves Santo, en la comunión la carne inmolada por nosotros nos fortalece. La sangre derramada por nosotros que bebemos nos purifica. Por el amor que sintió hacia nosotros, comenta San Clemente de Roma, Jesucristo nuestro Señor dio su sangre por nosotros por la voluntad de Dios, y su carne por nuestra carne, y su vida por nuestras vidas. En el combate diario que se libra en nuestros corazones, para esa larga y ardua marcha por el desierto que es la existencia humana, para la gran batalla entre la ciudad de Dios y la de Satanás, necesitamos el maná, el pan de los ángeles. La Eucaristía es una necesidad básica, una necesidad vital. La consecuencia lógica del bautismo es una intensa vida sacramental y eucarística. Un cristiano sin sacramentos y sin Eucaristía es un cadáver ambulante. Como decían los mártires de Avitén, en Túnez, sine Dominico non possumus. Nosotros los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía. Detenidos por los guardias del emperador Diocleciano, fueron interrogados por el procónsul Anulino. Uno de ellos, Saturnino de nombre, respondió: «Hemos celebrado la cena del Señor sin temor alguno, porque no podemos prescindir de ella, es nuestra ley». Y cuando el funcionario imperial pregunta al propietario de la casa ¿por qué no prohibió la entrada a los demás?, oye esta respuesta: no podía hacerlo. Sin la cena del Señor no podemos vivir.
Acto seguido fueron ejecutados. Sí, sin el cuerpo y la sangre del Señor, los cristianos no podemos vivir. Cuando se prohibieron terminantemente sus asambleas, nuestros hermanos de los primeros siglos demostraron su coraje y aceptaron la muerte a cambio de asistir a la Eucaristía dominical. Sin la presencia de Jesús Eucaristía, el mundo está condenado a la barbarie, a la decadencia y a la muerte. Ningún gobierno, ninguna autoridad eclesiástica puede prohibir legítimamente la celebración de la Eucaristía. El cierre reciente de las iglesias en muchos países, pretextando motivos sanitarios, no es el primer intento por parte de los poderes públicos de asfixiar y destruir definitivamente la Iglesia de Dios, ni de conculcar el derecho fundamental de los hombres a honrar a Dios y ofrecerle el culto que le es debido. En el espíritu de la liturgia, el cardenal Ratzinger subraya que uno de los motivos de la salida de Egipto del pueblo de Israel fue precisamente la práctica del culto. Deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Éxodo 7:16. La larga negociación entre Moisés y el faraón que recoge el libro del Éxodo concierne precisamente a la libertad de culto, cuyo ordenamiento pertenece exclusivamente a Dios y no puede ser objeto de ningún compromiso. Son demasiados los cristianos convencidos de que para ir con los tiempos y tomar parte activa en ellos, tienen que dejar a un lado la fe, que pertenece solamente a la esfera privada, y su relación con Dios, que tan a menudo oyen enjuiciar como una huida de sus responsabilidades personales, y una manera cobarde de dejar el mundo abandonado a su triste suerte. De ahí la pasividad con que algunos países, en su día cristianos, han aceptado la banalización de la fe y de la práctica religiosa, como por desgracia ha demostrado el modo en que tantos gobiernos han sido capaces de privar a los creyentes, por motivos sanitarios, de celebrar digna, solemne y comunitariamente los grandes misterios de su fe. La gente se ha sometido sin ninguna resistencia a unas disposiciones que ignoran a Dios. Nuestras sociedades tienen pánico a la muerte. Nos dicen que la vida es el bien más preciado y que hay que protegerla a toda costa. Pero, ¿vivir es solamente conservar la vida? ¿Qué significa una supervivencia en cuya defensa hemos de aceptar cualquier sacrificio? ¿No hemos llegado a un punto en que, paradójicamente, para no perder la vida, hay que dejar de vivir, de desplazarse, de conversar, de ayudarse mutuamente, de mostrar el rostro y la sonrisa, de estrecharse la mano o de besarse, de rezar juntos? ¿En nombre de qué supervivencia debemos renunciar a entrar en la casa de Dios para rendirle un culto digno de Él y para recibir la Eucaristía, fuente de vida, medicina de inmortalidad, como la llamaban los padres? ¿De qué vale lo que nos queda de vida si ni siquiera podemos acompañar en la muerte a nuestros ancianos ni darles consuelo? Ninguna autoridad humana,
gubernamental o eclesial puede arrogarse el derecho de impedir a Dios reunir a sus hijos, de impedir la expresión de la fe por medio del culto divino. Por supuesto, hemos de tomar todas las precauciones higiénicas necesarias en tiempos de pandemia, pero no hasta el punto de eliminar en nosotros cualquier manifestación exterior de la caridad o de renunciar a la Eucaristía, fuente de vida, presencia de Dios en medio de nosotros, medio por el que se aplica la redención tanto a los fieles asistentes como a todos los muertos y vivos. Sin dejar de tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio, los obispos, los sacerdotes y los fieles deberían oponerse con todas sus fuerzas a unas leyes de seguridad sanitaria que no respetan ni a Dios ni la libertad de culto y que son leyes más mortales que el coronavirus. La prohibición de asistir a la misa dominical es para los católicos una experiencia dolorosísima, ya que la Eucaristía es realmente la vida de su vida. De la misma manera que no hay Eucaristía sin la Iglesia, tampoco hay Iglesia sin la Eucaristía. Prohibir o impedir la celebración solemne de la liturgia, reducir de un modo absurdo el número de asistentes, equivale a practicar la eutanasia a los cristianos, retirándoles su fuente de vida, Jesús Eucaristía. En la carta apostólica Dies Domini sobre la santificación del domingo, San Juan Pablo II recordaba el auténtico heroísmo con que sacerdotes y fieles han cumplido siempre con el precepto dominical, en situaciones de peligro y persecución, desde los primeros siglos de la Iglesia hasta nuestros días. La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia insiste en la importancia del domingo. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días. En el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En este día, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por esto, el domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. Cierto es que San Pablo nos recomienda someternos a los gobernantes y a las autoridades. Y San Pedro nos dice: someteos por causa del Señor a toda criatura humana, lo mismo al rey como soberano, que a los gobernadores que son como enviados por él para castigo de los malhechores y aprobación en cambio de los que hacen el bien. Pero cuando las instituciones humanas prohíben predicar el nombre de Jesús porque esa predicación es contraria a sus ideas, o cuando las autoridades restringen la práctica de nuestra fe, relegando a Dios el último lugar, Pedro y Juan replican: ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído.
Hechos 4, 19, 20. Por respeto a nuestras obligaciones con Dios y por la supervivencia del testimonio cristiano a cualquier precio, resistámonos pacífica pero enérgicamente a la prohibición de las asambleas eucarísticas. Se trata, como decía San Ignacio de Antioquía a los efesios, de una batalla contra Satanás. Esforzaos en reuniros frecuentemente para la acción de gracias y para la gloria de Dios. Pues cuando os reunís con frecuencia, las fuerzas de Satanás son destruidas y su ruina se hace por la concordia de vuestra fe. La misa es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, porque es la presencia renovada del sacrificio que nos ha merecido participar de la vida de Dios. Cada celebración eucarística, incluso la que se celebra en soledad, se ofrece por el mundo entero y lo acerca misteriosamente a Dios. Todas las buenas obras juntas, decía el cura de Ars, no son comparables al sacrificio de la misa, porque son obras de hombres, mientras la Santa Misa es obra de Dios. El martirio, que es el sacrificio que el hombre hace a Dios de su vida, tampoco puede compararse en nada a la misa, que es el sacrificio que Dios hace al hombre de su cuerpo y de su sangre. Disposiciones para recibir la Eucaristía. Sin la Eucaristía, los cristianos no podemos vivir. No obstante, la Eucaristía solo se convierte en fuente de vida para quienes se acercan a ella con las disposiciones debidas. San Pablo se muestra tajante acerca de este punto. Quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su condenación. 1 Corintios 11, 27, 29. Remitiéndose a la mención que hace Jesús a los hebreos en el desierto, dice San Agustín: vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron, no porque el maná era malo, sino porque lo comieron mal. Para recibir el cuerpo de Cristo, la primera buena disposición es la fe en su presencia real en la Eucaristía. De hecho, los sacramentos no tienen nada de automático ni de mágico, y la Eucaristía solo produce sus efectos en quienes se acercan a ella con una fe grande y sincera. Una fe que, lejos de consistir en un conocimiento académico o teórico, en una noción concreta de Dios, nace ante todo de la adhesión a Cristo por amor. Es un acto del corazón por el que, como dice San Agustín, entramos en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, para saborear ese alimento dentro de nuestra alma y ser vivificados por él. Seguiremos el próximo programa hablando de la Eucaristía. Nunca suficientemente. Es verdad que a base de vivirlo como algo normal, cotidiano o por lo menos semanal, en el caso de los católicos practicantes, llegamos a veces a hacerlo de una forma rutinaria y, como dice el cardenal, merece la pena, es necesario hacer primero un examen de conciencia, diríamos, o al menos pensar
detenidamente lo que vamos a hacer. Es decir, que ahí está Dios, que está Cristo en la Eucaristía, que no es algo simbólico, ni es un recordatorio de la cena, ni nada por el estilo. Los católicos sabemos que el pan consagrado, como es debido, es cuerpo de Cristo. También nos vuelve a recordar el cardenal algo que en el programa ya hemos comentado infinidad de veces, ¿no? Cuidado con la manera en que se recibe el cuerpo de Cristo, que sea con discernimiento sobre la dignidad con la que vamos a recibirlo, según el estado en el que se encuentre nuestra alma, de pecado o por lo menos de estar en dudas de estar en pecado, ¿no? Sin esas precauciones previas estaríamos, y esto lo hemos repetido infinidad de veces también, comiendo nuestra propia condenación, como dijo San Pablo. Y esto es lo que hay, es falta de caridad, por más que pueda sonar como a una especie de fanatismo repetirlo, es falta de caridad, faltar a la obligación de recordar a nuestros hermanos en la fe la gravísima acción que cometen los que comulgan de cualquier manera porque hoy les ha apetecido o consideran que eso les va a venir bien aunque estén en pecado. No, es todo lo contrario. Y en esto no podemos dejarnos engañar porque la Escritura, la revelación, es clarísima. Independientemente de eso, el cardenal Sara pues hace una exposición en este libro demoledora y brillante sobre las medidas que en ocasiones toman los gobiernos poniendo restricciones a la Eucaristía con pretextos como por ejemplo los sanitarios. Ahí lo ha desarrollado perfectamente y con mucho detalle, ¿no? Y no podemos poner nada por encima de esto, independientemente de que debamos tomar las precauciones oportunas. Pero lo que hemos vivido aquí todos hace unos pocos años, y podría volver a ocurrir, ¿no?, con la llamada pandemia del COVID, fue algo realmente escandaloso e impresionante. Bueno, con esto hemos llegado al final del programa, así que gracias y buenas tardes, María Ornedo. Muchas gracias y buenas tardes. También gracias y buenas tardes a Carmen Turdemontis. Gracias, buenas tardes, y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es, y también pueden volver a escuchar cualquier programa de Historia de la Iglesia en el podcast de Radio María o en Apple Podcast o también en Spotify. Gracias también y buenas tardes a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.